Aparte, con la falta de división de poderes, quisiera precisar. ¿Hay Congreso funcionando, justicia funcionando, Corte Suprema renovada? En Venezuela hay Congreso funcionando. En Venezuela hay también una justicia que supuestamente funciona. A ver, yo quisiera decir una cosa, a lo mejor por mi acento se nota. Yo no soy argentino, yo soy cubano. Tengo alguna idea de lo que es una dictadura. Y la realidad es que siempre empieza por un gobierno democrático, un gobierno que supuestamente está defendiendo minorías. Este gobierno, desgraciadamente, lo que está haciendo es excluyendo a las minorías, porque el sistema económico que tiene está recortando libertades civiles, está recortando libertades políticas, está recortando la capacidad que tienen las personas para poder salir de la pobreza. ¿La inflación a quién más afecta? A los pobres, porque son los que tienen solo sus ahorros y los está destruyendo poco a poco. ¿Qué libertades civiles ven cercenadas? La AFIP cuando persigue a las personas que critican al gobierno. Eso no es recortar la libertad de expresión, eso no es cuando están usando la ley de medios, eso no es de una manera que supuestamente es ir contra los monopolios, este gobierno corporativista yendo contra los monopolios. Eso no es de alguna manera coercionar la libertad de expresión. La realidad de esto es que los cacerolazos que estaban ahí, yo fui y vi gente cantando el himno, y vi gente felicitándose y diciendo que era un momento histórico, y vi gente que cuando había alguna provocación venían y decían no los provoquen, no los provoquen. Había muchísima conciencia de los problemas que hay en Argentina, y el gobierno no lo quiere reconocer. Ninguna de esas personas estuvo ahí en los cacerolazos, y nosotros sí, y a quien deberían atender es a los testigos. Pero la razón sí, es muy simple. Que ni un funcionario le tiene que tener miedo. Pero la razón de por qué la plaza se llenó es muy simple. Por lo mismo que se llenó en Mendoza, en Rosario, en La Plata, en Tucumán. Se llenó porque está la gente harta, así de sencillo. O sea, no es un problema de organización. Mira, lamento regresar de nuevo al mismo ejemplo, pero en Cuba cada vez que vaya una manifestación de algún tipo dicen que fue organizada desde afuera. Y siempre es mentira. La realidad de todo esto es que todos pertenecemos a muchos partidos. Por ejemplo, yo pertenezco al Partido Liberal Libertario, que representa mis ideas, pero en ese momento lo que hicimos fue, no pusimos ninguna bandera partidaria, todos fuimos como ciudadanos, como residentes, y en el momento en el que lo hicimos, fue porque estábamos cansados. Hola, sí, buenas noches. Bueno. ¿Qué me cuenta, Venegas? Sí, cambiemos de tema. A ver, escuchemos a la señora, ¿no? Bueno, una discusión que sorprende, claro, hay mucha gente muy sorprendida con el uso de la palabra dictadura. Imagínate que si vos has estado dentro del sistema y has tomado café y te has congraciado con gente que ha estado violando la libertad de la gente, la libertad de expresión, la propiedad privada, que es una libertad fundamental, el manejo de los recursos del producto de tu trabajo. Fíjate que si no tenés propiedad privada, sos esclavo. Esto directamente te lleva a ese nivel, cosa que se discute poco. Si has estado ahí, en esa mesa, en ese café, y es difícil que te digan desde afuera que estás viviendo bajo una dictadura, porque quiere decir que de alguna manera has sido cómplice. Pero la dictadura se define muy fácil, ¿no? Hay dictadura cuando un gobierno está por encima de la ley, lo que impone es su voluntad, cuando hay alguien que dicta la realidad. Eso de ahí viene la palabra dictadura. No tiene nada que ver con el hecho de que un gobierno haya sido elegido o no elegido. Elegido o no elegido, un gobierno puede ser o no ser una dictadura, y está dependiendo del manejo. El hecho de que tenga que ver con que lo que se impone es la voluntad del gobierno, habla de que es el manejo del gobierno lo que hace que algo sea dictadura. Pero si no, vayamos al manual de instrucciones, que a mucha gente no le importa. Les parece que, como dijo Artemio López, la Constitución no importa. Bueno, a lo mejor la Constitución no importa, pero es lo que te define si esto es una dictadura o no, ¿no? En nuestra Constitución, las libertades, que es lo que le preocupaba recién a este joven que hablaba, las libertades están definidas en los primeros 35 artículos de la Constitución, ¿no? Entonces, a ver, leamos el artículo primero, porque si esto no se cumple, estamos en una dictadura, ¿no? No hay que tenerle miedo a la palabra, hay que tenerle miedo a la dictadura, no a la palabra, ¿no? La nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal. ¿Les parece que hay una forma representativa republicana en la Argentina federal? ¿No? El artículo 14, que es el artículo típico que define los derechos de los habitantes del país. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita. ¿Existe esta libertad en Argentina? ¿Están bajo vigilancia? Donde hay un viceministro que puede decir que está en sus manos fundir a una empresa,
En un país libre donde existe libertad de industria, ningún ministro puede ni decirlo ni hacerlo, ¿no? De navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades. Acá hubo una petición a las autoridades el jueves, ¿no? Fue estigmatizada como si fuera un golpe de Estado. Permanecer, transitar y salir del territorio argentino. Han sido vedadas las vías por las cuales esto se hace posible, ¿no? Publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Aparato del gobierno tendiente al control de la información. Y llamar, como dijo ayer también Marcelo Wilmacher con muchísima claridad, a alguien que quiere acabar con la cadena del desánimo, a alguien que quiere acabar con el contenido de un medio, con la línea editorial de un medio, ¿no? De usar y disponer de su propiedad. De usar y disponer de su propiedad. Se minimiza esta cuestión. Es una libertad fundamental. Si no hay propiedad, no hay ninguna libertad, ¿no? Pero acá se deja de lado porque todos quieren ser de izquierda, ¿no? Pero si atacás la propiedad ya hay dictadura, ¿no? De asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y de aprender, ¿no? El artículo 17, la propiedad es inviolable. No dice a veces, un poco, después vemos. Ningún habitante de la nación puede ser privado de ella sino en virtud de una sentencia fundada en ley. Sentencia fundada en ley. No un bando dictado por aquel que es el mandamás. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Solo el Congreso impone las contribuciones que expresan el artículo 4º. Ustedes vieron cómo un bando del señor que está a cargo de la FIP dispone de quitarte el 15% de la tarjeta de crédito, ¿no? Ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley o sentencia fundada en ley. Todo autor o inversor es propietario de su obra, etcétera, etcétera. Artículo 18 de la Constitución. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ¿no? Obediencia debida de punto final, no les parece que lo tengan que cumplir, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de jueces designados por ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ¿no? Ya hasta la declaración jurada hecha ante la FIP, antes de que llegaran los nazis al poder, cumple con este requisito, ¿no? El artículo 19, las acciones privadas de los hombres que en ningún modo ofendan al orden de la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios. ¿En qué gastás en tu tarjeta de crédito? Que te lo pregunten en el otro mundo, pero un imbécil sentado en el despacho oficial no te lo puede preguntar, ¿no? Están exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. ¿Cuántos cuentos tenemos de gente que va a comprar los dólares y les dicen que su situación, alguien creo que lo contó ayer, no está contemplada dentro de la ley? Los extranjeros, dice el artículo 20, gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano, pueden ejercer su industria, comercio y profesión. Esto es en concreto lo que en términos de principios generales está muy claro en la Argentina. Esto es en concreto lo que puede decir si vivimos o no vivimos en una dictadura. Si hay un gobierno que está por encima de estos derechos y que hace lo que quiere, entonces estamos en una dictadura. Y no es un problema de la palabra, es un problema del concepto. Es un problema del concepto de creer que la mayoría habilita cualquier cosa. Eso no es creer en la democracia, eso es creer en la dictadura. Eso es creer en el nazismo. Eso es minimizar el ataque a las libertades. Poner la elección por encima de la libertad de las personas. El problema es que no pueden distinguir la dictadura porque son en general, en la Argentina, partidarios de la dictadura. De la dictadura por empezar económica. Entonces no perciben, como bien señaló este joven anoche, cuando hay restricciones económicas, no perciben que eso es un ataque a la libertad. Porque a ellos les gusta la dictadura económica. Les parece que es la forma de lograr la felicidad de la gente. Está prohibida por la Constitución, pero a ellos les gusta. Lo que tienen que empezar a advertir es cómo eso directamente es utilizado por este gobierno para restringir toda libertad. Porque las restricciones económicas están siendo utilizadas justamente para eso. La utilización de la FIP como si fuera una policía política, para ir y perseguir al elegido, ¿no? El señor Vudú puede agarrar y tener una empresa fantasma y ser denunciado como que tiene un testaferro para tener una serie
de negocios que giran alrededor del Estado trucho. La señora puede tener una declaración jurada que no cierra por ningún lado, y a la gente cuando se queja de algo le mandan a la FIP. Si esto no es una dictadura, la dictadura ¿dónde está?